estudio y como mi hermano es una persona que se ha dedicado toda su vida a estudiar, a aprender este tema y su vida ha estado encaminada hacia allá. En cambio yo no, yo soy una dueña de casa, una persona súper normal. Ya. Y yo tuve la pérdida de un bebé, de un hijo, hace ya 17, 18 años más o menos. Cuando perdí a mi bebé fue una situación muy dolorosa, muy traumática, y como a los 4 o 5 años, para resumir la historia, yo estaba en un proceso de mucha pena, de mucho dolor, de mucho estrés. Un conocido me lleva y me invita a donde un médico que supuestamente me iba a ayudar a sacarme de ese nivel de estrés en el que yo estaba. No hice muchas preguntas de qué se trataba, llegué ahí y la secretaria del doctor me dice, ¿sabes qué? Vas a tener que estar aquí unas 3 horas. Yo no entendía mucho de qué se trataba, pero confiaba mucho en que él me había llevado, me dijo que me iba a ayudar. Así que entré y la persona me empezó a hacer preguntas como un psicólogo. Empecé a responder de qué se trataba, mi familia, mi hija, mi hijo, y con un drama matrimonial que tenía yo en ese momento. Y él me dice, ya, mira, ¿sabes qué? Necesito que te recuestes, que te relajes. Por primera vez yo entraba en un estado de relajo absoluto, en una camilla, me puso unos cojines, música ambiental. Y me decía, cierra los ojos, concéntrate. Yo nunca había estado en una sesión de ese tipo. Había escuchado de regresiones, pero tampoco entendía mucho, no lo había vivido yo. Y él me dice, concéntrate, concéntrate, y le digo, mira, visualizo a una mujer de espalda, una sombra de una mujer de pelo largo, y me dice, ¿quién es? Y yo, no sé quién es, me dice, pero concéntrate, trata de pensar quién es. Yo le dije, hasta que sentí que era yo, lo sentí, no me vi, pero sabía que era yo. Le dije, soy yo. Me concentro más y me doy cuenta que tiene un bebé en los brazos, y le digo, tiene un bebé en los brazos, es mi hijo. Y ahí obviamente yo me quebré, me emocioné mucho, fue una bomba de emociones, lloré. Y él me dice, ya, si tu hijo se encuentra aquí, que tu mano izquierda se levante. Y mi brazo izquierdo se levantó solo. Y en ese momento, cuando él me empieza a decir, dile a tu hijo que yo quiero comunicarme con él, dile a tu hijo que yo quiero comunicarme con él, y yo le decía, Vicentito, Sebastián, quiero hablar contigo, esto duró harto rato, hasta que de repente yo siento una presión muy fuerte en mi cuerpo, como que alguien se subió sobre mí, presionó mi pecho y ocupó todo mi cuerpo, toda la energía de él ocupó todo mi cuerpo, y con mucho esfuerzo comenzó a hablar. Y cuando yo veo mi boca moverse y hablar, era él, no era yo. Entonces yo estaba con mucho sentimiento encontrado, porque yo que quería era calmarlo, porque él estaba muy emocionado, tenía mucha pena. Él ya a esa altura tenía 6 años de haber fallecido, y mi sensación era de un niño de 6 años. Entonces él empieza a hablar y dice, yo amo mucho a mi mamá está pasando por un mal momento. Resumía la historia porque conversó mucho rato, no quiero que mi mamá sufra más, mi hermana, en fin. Y Sebastián le dice, necesitamos que tú te vayas en descanso, tú has acompañado a tu mamá durante todos estos años, pero ella ya tiene que liberarse, y tú tienes que descansar. Si tú estás aquí es porque ya llega el momento de que te vayas a la luz. Y él me va diciendo, mira, dale la mano a tu hijo, lo vamos a acompañar. Lo que a mí más me incomodó en ese momento era que yo no podía hablar con él, yo no podía tranquilizarlo, calmarlo, porque él obviamente estaba ocupando mi cuerpo. Entonces eso es lo que más me angustiaba a mí. Finalmente lo llevamos a un punto en donde yo sentí que puse un pie en un plano y el otro pie se quedó en el plano terrenal. Era como que Dios me dijo, mira, te voy a mostrar dónde va a quedar tu hijo para que tú estés tranquila. Pero a la vez había una pena de que lo estaba despidiendo, que lo estaba entregando. Sin saber, había estado con mi hijo yo 6 años. Y tuve que hacerlo, y bueno, lo que pude experimentar ahí es una paz infinita, maravillosa. Yo no quería regresar, la verdad es que no quería. Y recuerdo que miraba hacia atrás y lo único que pensaba ¿por qué le damos tanta importancia a lo material? Fue una de las cosas que más pensé, porque una tontera, a mí esa consulta me salió, me recuerdo, en esos años 70 lucas. Y cuando lo iba a pagar dije, ¿realmente valdrá la pena pagar esto? Lo dudé. Y cuando estaba ahí se me vino a la mente eso, y dije, y pensar que yo esto le estaba poniendo un valor, o sea, me estaba fijando, cuando esto es impagable, no hay nada que pague lo que estoy viviendo en este momento. Y pensaba en la vida que llevábamos tan trivial, preocupada de tantas cosas que no tienen ningún valor, ninguna importancia en realidad. Y que eso era lo más importante, Dios en realidad. Entonces, bueno, yo soy súper
siempre fui criada en una familia católica, entonces soy una persona de mucha fe. Y después Sebastián me empieza a llamar a que me devuelva, que tengo que regresar, me costó dejarlo, me costó soltarlo, pero a la vez tenía la tranquilidad que lo estaba dejando en un lugar maravilloso y que en algún minuto íbamos a estar juntos ahí. Regresé, cuento la experiencia a 2 o 3 personas de mi familia, no a toda mi familia, y de ahí yo tuve como un antes y un después, un cambio muy, muy grande en mi vida. Empecé a ver todo de una forma distinta. Finalmente lo que él quería era que yo me separara de su papá, y fue algo que yo hice porque él temía por mí. En realidad que yo estaba en riesgo en ese minuto, muchos años atrás. Y después de esa experiencia habrán pasado 5 años más o menos y fallece bueno, todo esto yo lo atribuí a este señor. Pensé yo que él me había ayudado a mí, me había hecho una especie de regresión o algo similar para yo despedir a mi hijo. ¿Cómo se llamaba el médico? ¿Recuerden? Sebastián, pero no me acuerdo el apellido. Pero puedo averiguarlo. La verdad es que ni siquiera le di mucha importancia. Sí, y yo le dije a él, ¿lo puedo volver a visitar o cuando yo tengo que volver? Porque bueno, todo esto, yo cuando regresé yo estaba emocionada y lo abracé y le di las gracias y todo, y él me dijo, mira, dame un minuto, se cambió toda la ropa, me dijo que cuando el alma de las personas llegaba, él necesitaba limpiarse porque después tenía que llegar a su casa con su familia, temas que yo en ese minuto no entendía nada de lo que me estaba hablando, hoy puedo entenderlo mucho más. Yo temblaba, era como que caminaba en nubes. Cuando llegué abajo al primer piso tuve que pedir que me trajeran porque no estaba en otro lugar. En mi cuerpo estaba mi cuerpo, pero yo me quedé ahí donde me habían llevado. Entonces siempre yo lo atribuía a que este joven había generado esta situación y que había despedido a mi hijo, en fin, pero nunca pensé que era algo mío. Con los años fallece el marido de mi mejor amiga en un accidente bajando de la Negra y me avisan que falleció, lo enterramos todo, 2 o 3 días después de haber fallecido, voy a su casa, la visito, me siento en el comedor de ella y una de las chicas me empieza a contar que había llegado una persona, que había sentido la energía de su papá en la casa, que qué opinaba yo al respecto, y yo le digo, yo creo en este tema, porque creo que las personas que han fallecido pueden estar en contacto con nosotros, y porque a mí me pasó esto y esto, y le cuento esta experiencia mucho más brevemente a ella, y en eso estaba cuando mis manos se empezaron a mover así. Y ella me dice, tía, ¿por qué usted mueve las manos así? Y yo me observo, lo entendía, y me dice, mi papá movía las manos así, en ese mismo lugar, el lugar donde él se sentaba. Entonces cuando ella me dice eso, yo empiezo a sentir la presencia de él intensamente y le digo, él está acá, él está acá, él está acá, y yo me emocioné y empecé a hablarle, a despedirme, porque como su muerte fue muy brusca, no pude despedirme como amiga. Bueno, entre paréntesis, en este momento hay mucha energía acá, sí, estoy muy cargada, estamos rodeados de mucha energía, me cuesta incluso hablar. Ya. Entonces, a mí me sucede que cuando yo incorporo, yo me debilito, yo siento que me voy debilitando mi cuerpo y comienza la energía de la entidad que quiere incorporarse a ocupar mi cuerpo con más fuerza, y cuando la entidad ya se va, yo nuevamente caigo en descanso. Así sucede. Entonces en esa ocasión me pasó lo mismo. Y bueno, él se manifestó, empezó a hablar con su esposa, con su nieta, con su hija a través mío. Y fue súper chocante para todos los que estaban ahí. Tenemos que entender que la gente no está preparada para este tipo de situaciones, no la entiende, se asustan mucho. Y bueno, yo me vine manejando a la casa, no sé cómo llegué aquí, estaba mi hija y le digo, no entiendo qué pasó, no entiendo. Y mi hija me dice, mamá, es que entonces no fue este doctor el que generó la situación, en el fondo es tú, es algo que te pasa a ti. Y claro, y de ahí en adelante me siguió pasando más seguido, es como que se abrió derechamente el portal con este amigo. Y ya nunca más se cerró, y después de muchas experiencias en donde nosotros con mi hija buscábamos en internet, no sé, pues regresiones, sin entender mucho qué era esto de las incorporaciones, de las canalizaciones, no entendíamos nada. Mi hermano, paralelamente, él estaba en todo en este conocer, aprender, vivía en San Pedro y de casualidad nos juntamos acá y yo venía desmayada de la casa de mi hermana porque me pasaba no con una persona, con 2 o 3 personas en el mismo día a veces. Entonces era muy intenso, mi cuerpo estaba muy desgastado. No tenía control y no sabía cómo controlar. Ni un control, claro. Entonces mi hermano me dice, tranquila, y fue la primera conversación que tuvimos, me dijo, tranquila, yo entiendo lo que te pasa, te creo,
creo en lo que tú me dices que te sucede, vamos a buscar ayuda, yo te voy a ayudar para que esto lo vayas controlando, porque no puedes gobernar tu vida, porque yo estaba trabajando y yo sentía cosas todo el rato, no lograba concentrarme, tenía miedo, iba manejando, veía personas, veía este amigo que había fallecido, lo veía manejando en dirección contraria, en vehículos que cruzaban, entonces, y sentía la sensación que me decía a mi amiga, la Anita, anda a ver a la Anita, tienes que ir, quédate con ella, duerme con ella, anda a verla, está mal, y sentía todo eso en mi cabeza, entonces era mucha información. Y bueno, mi hermano me llevó a San Pedro y allá había a Calama, perdón, y allá había una persona que él me presentó, igual tenía miedo, no sabía mucho a qué iba, pero confío en mi hermano, confiaba mucho también en ese momento y fui. Y este señor, cuando vi que tenía santito, imagen, yo dije, aquí no hay nada malo, así que yo tranquila. Y me siento frente a él y yo creo que él no dimensionaba con lo que se iba a encontrar. Y le dijo a mi hermano que se fuera nomás, que él iba a hacer el trabajo conmigo de ayudarme. Y yo comencé inmediatamente a sentir una energía muy fuerte ahí, que sabía que no era tan buena como había venido pasando con las energías que había sentido antes, que eran más relacionadas con familia, conocidos, nada extraño. Esta fue la primera entidad extraña, pero es como que me dijo, tranquila, que no te voy a hacer ningún daño, solo te voy a utilizar. Y en el fondo así fue, pues hubo como un enfrentamiento con este señor, que entiendo yo que se conocían o algo así. Sí, ahí hay que ponerle una pausa. Esa es una comunidad licanantay que se llama Licanit Pacha, que queda al interior de Calama yendo hacia Ollagüe. Yo ahí aprendí con un médico tradicional andino que se llama Yatiri. No sé si han escuchado el término. Que son como los curanderos, chamanes para un término más coloquial, pero ese término es siberiano. Aquí cada etnia tiene su nombre para sus médicos tradicionales. Y este caballero, muy bueno, médico, sanador, excelente, solamente que él tenía un tema del ego. Entonces siempre cuando él se enfrentaba a este tipo de situaciones, él se sentía el fuerte. Por eso cuando llegó mi hermana dijo, ya, ándate, lo voy a hacer yo solo. Pero en un momento se vio sobrepasado y me pidió venir. De ahí vivimos la experiencia de mi hermana incorporada con este espíritu, que era un espíritu de allí, de la comunidad, solamente que lo increpaba por su falta de humildad. Y lo increpaba precisamente por considerarse él el gran Yatiri, y en realidad precisamente le enseñó eso, humildad. De que no podía hacer todo solo y que tenía que considerar que él no era el dueño ni de la verdad absoluta. Pasa mucho en este tipo de situaciones que hay gente que cree que sabe todo. Y ese fue como el gran mensaje que le llegó a él después. Nunca me lo dijo, también por su personalidad, su característica, pero eso fue. Bueno, a mí ahí él finalmente me ayudó, le costó mucho sacar esta entidad, se demoraron harto, como una hora o más con mi hermano entre los dos, fue una lucha súper fuerte. Yo físicamente terminé muy desgastada, me vine al tiro de vuelta acá y ellos me derivaron donde una psiquiatra para que me orientara un poquito ella qué técnicas usar para yo ir bloqueando mentalmente el tema de decretar y de decir voy a recibir solamente seres de luz. Gracias a Dios, yo todas las incorporaciones que han ocurrido hasta el momento han sido entidades buenas, no me ha tocado experiencia de entidades negativas, excepto este ser que yo sé que finalmente no resultó. Era diferente, no era un espíritu humano. Era diferente. Era una energía diferente. Diferente, correcto. Por eso que le tomó más tiempo liberarme de él, sí. Y necesité ayuda. Y llego a donde la psiquiatra y la psiquiatra le empieza a comentar todo esto y yo le digo, mire, yo primero que todo le dije quiero preguntarle si usted es psiquiatra, es médico, si hay alguna posibilidad de que aquí haya algún problema mío, psiquiátrico, neurológico, alguna cosa, casos que usted haya visto. Y después de escuchado todo este relato me dijo, no, me dijo en absoluto, porque yo te escucho y sé que todo lo que me estás diciendo, te escucho hablar en forma tan fluida, es muy difícil que lo que tú me estés diciendo sea falso, te creo. Y yo he estado en Colombia, en Brasil, en un montón de lugares, y me dijo, y esto es así, de hecho te voy a regalar, me dijo, para tu tranquilidad, un libro en donde se cuentan, no sé, 300 experiencias de personas que viven cosas como las que estás viviendo tú. Y yo le decía, porque yo nunca había escuchado, no entiendo, tengo miedo. Tranquila, me dijo, y en eso empiezo a sentir la presencia de alguien, y le digo yo, hay alguien acá, y ella me dice, debe ser mi papá, que falleció hace una semana. No le digo yo, no es su papá, es una niña joven, 16, 17 años, pelo largo, está insistentemente acá, y la señora se quebró, la psiquiatra me dijo, es mi hija, que falleció hace algunos años en Mejillones, se volcó en
moto de arena y se desnucó, que si no, me empieza a contar ella el relato, tranquila ella, súper asumida la muerte de su hija. Y ahí su hija incorpora, habla con ella, lloran las dos, se abrazan, en fin. Entonces al final donde iba siempre me encontraba con situaciones de entidades que querían, porque ellos siempre quieren comunicarse. Están ansiosos de encontrar una vía por medio del cual poder contactarse con sus seres queridos. Así que ella me explicó y me fue dando ciertas indicaciones, que yo cada vez que me sintiera que las entidades me estaban como agobiando mucho, le dijera calma, conversara con ellas, calma, tranquilos, en este momento no puedo, estoy trabajando. Mi hermano igual me enseñó mucho eso, a controlar, a controlar, a controlar. Y hoy en día lo controlo. De hecho yo hace ya un mes, 2 meses que no es porque no estén, ellos siempre están, pero yo ya he aprendido a poner bien los pies sobre la tierra, porque la verdad es que si tú pasas ese límite y te vas en eso, al final está ahí... no vives tranquilo. No vives tranquilo, exacto, no duermes tranquilo, no trabajas tranquilo, no, nada. Y tiene que haber un equilibrio, no es fácil llegar a eso. Pero yo ya llevo varios años, ¿cuánto será que empezó a pasar esto? 4 años atrás más o menos. Y de ahí ya en adelante empecé a ordenarme con este tema, a aceptarlo, a amarlo y a aceptarlo con humildad. Y controlarlo. Y a controlarlo, porque es súper necesario controlarlo. Bueno, de ahí siguieron viniendo entidades, personas que habían fallecido, personas que habían fallecido, personas que habían fallecido. Eso en términos espirituales se llaman eguns, que son espíritus comunes de personas comunes y corrientes. ¿Cómo se llama? Eguns, desde la visión yoruba. Yoruba, que es un término afrodescendente, por así decirlo. Ya, si no lo llevamos, ¿por qué? Porque el catolicismo y las visiones judeocristianas todos lo clasifican así como malo, el demonio, esto no puede pasar, no. Pero hay culturas que lo fueron clasificando en espíritus de bajo astral, del umbral, los eguns y los de jerarquía superior, porque existe toda una clasificación espiritual. Entonces, estos que decía Paulina en ese momento eran personas que habían fallecido, comunes y corrientes. Después de un tiempo, en octubre del año pasado, a mí me pasó que estaba sentada acá mismo, con mi hija, con mi hijo, hacía rato que no me pasaba nada. Bueno, mi hija ha sido, entre paréntesis, mi compañera, ella estaba conmigo en todo este proceso, ha sido una transformación mía y paralelamente para ella también, para la familia completa en realidad. Y se me iba un detalle, que cuando a mí me empezó a pasar esto, mi hermano me dijo que a él también le pasaba, pero que él había aprendido a controlar técnicas y había ciertas entidades que él recibía, en fin. Pero pregunta, ¿le pasaba también hace 4 años o desde antes de ti? Mire, es que son distintas facultades. Si yo pudiese hacer un paralelo, hay subclasificaciones, clasificaciones. Mi historia parte desde chico. Monaguillo, colegio católico, después búsqueda espiritual, estuve en los Krishna, en el liceo, orientadores por todas partes, como un niño de la iglesia católica puede estar en los Krishna, en fin. Después me fui en el tema social en la universidad, trabajando con movimientos, trabajando con ONG. Pero en un momento de mi vida conocí a ciertas personas en San Pedro, que me invitaron no a vivir a Santiago, sino que a visitar Santiago, y yo me fui a vivir a Santiago. Y un pololo de una chica me convidó porque él había visto en Concepción, en una laguna, estábamos navegando y me dice, oye, yo veo un indígena detrás tuyo, y ahí le conté un poco mi historia y me dijo, ya, te voy a invitar a un encuentro. Y yo me imagino una disertación, una exposición como ustedes. No, era un temazcal, no sé si conocen lo que es el temazcal. Es una ceremonia tradicional indígena del pueblo Lakota que después pasó al pueblo Mexica y pasó por todo el continente americano, en una tienda de sudor. Y desde ahí yo me fui involucrando un poco con la cultura indígena de los pueblos originarios. Eso me llevó a conocer la cultura licanantay, la cultura quichua, aymara, visitar los centros y los lugares de poder, y en algún momento, precisamente a producto de cómo me enseñaron este médico tradicional y otras personas, me soltaron y me dijeron, ya, te toca a ti hacerlo solo. Y desde ahí me fui a vivir a San Pedro, y en San Pedro comencé a enseñar y a practicar lo que me habían enseñado. Desde allí, una gente de Brasil me conoció y me llevó en un primer encuentro. Y de ahí a un segundo, a un tercero, a un cuarto, y en algún momento de la vida dije, era la pandemia, me voy. Quiero aprender más, no me voy a quedar acá encerrado. Y allá me fui. Y ahí fui experimentando también con la visión de los pueblos Noquecuy, Unicuy, Yaguanaguá, y visiones universalistas de la espiritualidad. Y ahí pude como encajar todo el puzzle, porque en realidad todos los pueblos y todas las tradiciones americanas tienen un elemento, y todas las doctrinas espirituales tienen un elemento en común,
y desde allí se van irvanando, se van juntando. Por eso no es ajeno que producto de personas que tienen una sincronicidad con la espiritualidad tengan contacto con lo que nos convoca en este caso, que es el tema UFO, ¿ya? Y como usted decía, la meditación, porque son elementos coadyuvantes, ellos se interesan cuando nosotros despertamos. Por eso, cuando usted me decía, ¿es posible? No, ellos en un momento se van a comunicar con nosotros cuando ellos consideren que nosotros somos importantes para ellos. Exacto. Ese es el punto, que nosotros somos relevantes, es decir, nosotros pudimos tener ese grado de sincronicidad, fe en Dios, como lo quiera usted llamar, que nos hace merecedores de poder ir avanzando un poquito más, de ir comprendiendo un poquito más. Entonces por eso se da el contacto, por eso yo le decía con el cursor, y usted se comunicó porque ellos querían comunicarse a su forma, pero eso no se le da a todas las personas, hay gente que hace vigilia y no ve nada, nada, de 1, 2, 3, 4 y se desincentiva. Entonces, en ese proceso yo iba viviendo mi experiencia de incorporación, de mediunidad visual, de mediunidad sensitiva, pero como yo fui formado, se me explicó que esto es para ciertos momentos, con cierta ritualidad, con cierta protección, con ciertos cuidados. Por eso cuando yo realizo trabajos, son trabajos específicos, por eso le decía, va a haber un trabajo desde la cultura nagó, va a haber un trabajo desde la cultura umbandista, va a haber un trabajo desde la cultura de paz, que es simplemente conversar con una persona desencarnada, va a haber un trabajo, pero el de ellos, el de los UFO, por así decirlo, es desestructurado, porque nadie tuvo una estructuración de eso, y ellos también son desestructurados, ellos eligen, no es cuando yo voy a tener el contacto y se va a dar 100%, no, ellos dicen ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí no. En cambio, cuando le abre la puerta desde las entidades espirituales, usualmente ellos sí quieren hablar al tiro, ¿me entienden? Por eso es un trabajo diferenciado. Y por eso la estructura del trabajo de comunicación con ellos no requiere ni una limpia, no requiere ni una oración, no requiere nada de eso. Es más simple y desestructurado. Esa es la experiencia de nosotros, hay otras personas que tienen otro tipo de experiencia. ¿Ya? Entonces eso es lo que hemos rescatado de nuestro contacto. Ahora, ¿cómo pasó el contacto? Es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando yo volví a Chile, bueno, aparte, vamos a tomar retomar la historia de allí para conectarla. Ya, entonces yo en octubre del año pasado, me pasa que estábamos acá y yo siento una energía, pero así, diferente a todo lo que había sentido. Y era maravillosa, o sea, era muy similar a lo que yo sentí cuando yo fui a entregar a mi hijo. Entonces quedé así como deslumbrada y unos segundos y así como en shock. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es distinto, no es igual a todo lo que me ha venido pasando, no es una persona fallecida, porque incluso mi hija siempre me ayudaba, al principio me decía, mamá, ¿es un hombre o es una mujer? Mamá, para irme orientando, ¿qué quiere ese hombre? ¿Quiere hablar con quién? ¿Con su hijo? ¿Con su esposa? En fin, ella me iba orientando y yo le iba dando la respuesta hasta que descubríamos cuál es la intención de ese contacto. En cambio acá la Javi me preguntaba y yo, no sé, no le podía decir quién era. Y era tan fuerte, pero tan inmensamente fuerte que yo sentía como que mi alma iba a explotar así de emoción, de felicidad, de alegría, de jolgorio, de todo lo más bello que uno se puede imaginar. Y se me cristalizaron los ojos, miro a mi hija también con sus ojos cristalizados, y incorporo a esta entidad de luz y le transmite un mensaje a mis hijos, les dice que ellos van a tener que cumplir una tarea de acompañamiento conmigo, que yo tenía una tarea importante que cumplir en el futuro y que este era solo el comienzo y que él nos iba a proteger y nos iba a bendecir y que venía una ardua tarea por delante y cosas de ese tipo. Cuando se va, yo quedo así como, no podía hablar, no podía moverme, en shock absolutamente, y mi hija me dice, mamá, era Dios. Y yo le digo, sí, sentí lo mismo. Y las dos nos abrazamos, lloramos mucho. ¿Sí o no, hija? Estábamos las dos solitas acá un día domingo en la tarde. Ay, se me está, perdón. Tranquilo. Y... se me está hablando, pero de emoción. ¿Cuál es tu nombre? Michael. ¿Me dijiste? Michael. Bueno, a mí, él siempre me acompaña y él siempre está conmigo. Yo sé que ustedes llegaron aquí con un fin distinto, un poquito, y vamos a llegar también a eso. Porque cuando a mí me pasó esta experiencia, esa misma noche yo y mi hermano estaba en Brasil y yo le dije, hermano, tengo mucho miedo, me pasó esto, yo siento en mi corazón que era Dios, ¿cómo es posible algo así?
porque yo no estudio, yo no conozco, no leo libros, jamás he leído un libro. Entonces, todo lo que mi hermano habla, yo le entiendo cero, porque como les explicaba, yo no tengo la preparación que él tiene. Y él me dice, hermana, tranquila, cuando tú ya pasaste de este nivel de personas que han fallecido, ahora lo que viene es estos seres de luz, que pueden ser ángeles, arcángeles, en fin. Y yo le decía, yo siento en mi corazón que era Dios. Y él me dice, mira, cuando yo llegue a Chile y yo pueda hablar con él, vamos a poder determinar si sí o si no. Pero nosotros estuvimos en comunicación mucho tiempo. En octubre, mi hermano llegó en enero, noviembre, diciembre, nosotros seguimos en contacto. Y en ese lapso de tiempo, yo le comento esa misma noche a mi papá y mi papá me dice, bueno, hija, vamos a hacer una oración, si esto ocurrió es porque tú estás siendo bendecida, tranquila, yo te creo. Fue mi papá, mi hermano y una persona más que llamé, a nadie más lo compartí. Porque claro, la gente te escucha a ver si esta persona está transmitiendo. Y bueno, eso fue un día domingo 4 de octubre, cuando ocurrió eso en la noche. El lunes me fui a trabajar y incorporé muchas personas que habían fallecido el día lunes, el día martes lo mismo, y el día miércoles, ¿cuándo fue? Martes el mediodía me desmayo en la oficina. Y en la mañana, ese mismo día que me desmayé en mi trabajo, como a las 6 de la mañana, yo comencé a recibir, una cosa que nunca me había pasado, a recibir mensaje, y yo me senté y dije, ¿qué hago con esto que estoy recibiendo? Era mucha cosa, mucha información, y pesqué el celular. Y dije, lo voy a escribir. Y escribí, solo los dedos me escribían en el celular. Eso se llama psicografía, ¿no? Y lo guardé, no lo leí, lo guardé. Era como que estaba siguiendo instrucciones, porque otra persona después va y lo lee, ¿qué escribir? No, yo no tuve curiosidad, simplemente lo mandé y me fui y me dormí. Llegué a la oficina, lo tipié, lo escribí, lo imprimí, tampoco lo leí. Y cuando, como a la 1 me desmayo y mandan a buscar a mi papá ya venía con antecedentes de que el día domingo a mí me había pasado esto, entonces mi mamá me iba a buscar, me trajo desmayada a la casa de mi hermana, me acuestan en un sillón y ahí nuevamente incorporo a esta misma entidad que había incorporado el domingo, fuertemente, intensamente, y él se dirige a cada uno de los integrantes de mi familia. Esperó que estuvieran todos, quiso que estuvieran todos, mi hija tuvo que llegar de donde estaba, él esperó, y en el lapso en el que esperó también se comunicó, dijo algunos pedazos de... Yo nunca he leído la Biblia, soy católica, tengo fe, pero la Biblia ahí en el velador todavía la tengo, pero no la leo. Dice frases de la Biblia, también hay una parte que dice dejar que los niños vengan a mí, bendice a los más pequeños que estaban ahí en el lugar. Y bueno, para hacerlo corta, cosas como mi papá se arrodilló, él le dio la bendición, le dijo muchas cosas de su vida, de sus penas, de cosas muy personales, que él nomás fue muy emocionante. Mi papá se quebró, mi papá me acuerdo que era hora de almuerzo, él trató de servirse algo de comida mientras llegaban los otros que tenían que llegar, porque él dijo que el documento que yo traía, les dijo a todos, el documento que ella trae va a tener que ser leído por el padre que antes fue hijo, se refería a mi papá, y que en otra vida él había sido hijo y en esta vida era padre, y que nosotros en esta vida anterior fuimos padres y ellos hijos. Entonces dice, el padre que antes fue hijo, que la lea, pero cuando estén todos reunidos. Entonces mi papá en esa espera, mientras los demás llegaban, y yo en el sillón, ida, porque estaba él ocupando mi cuerpo, le dice a mi papá, ¿y tú crees que vas a poder tragar bocado? Y mi papá se quiebra en la mesa y dice, en realidad, obviamente no. Así que se llevó el almuerzo para adentro, se sentó con él y ahí él le dijo un montón de cosas, en fin, mi papá... ¿Un café? ¿Un té? ¿Ya? ¿Café? Y pasa todo esto y... Bueno, para hacer un poco más resumir la historia, porque fueron muchas cosas, después... Fue una semana entera de incorporación. Fue una semana entera de incorporación muy intensa. Todos los días, teníamos que ir a buscar. Mi jefe tampoco entendía mucho qué me estaba pasando, y mi jefe es una persona súper estricta, muy pesado. Y hasta él me dijo, tranquila, que yo sé lo que te pasa, no es un tema físico, así que tómate el día. Y no hay ningún problema, me tomé ese día y justo estamos hablando el día, bueno, a todo esto estoy tratando de no desordenarme con la idea, llega el momento de leer el documento
Y el documento está, yo lo tengo escrito, está impreso y en realidad lo que dice es súper fuerte. Es muy fuerte para nosotros como familia. Y ahí nos damos cuenta de la magnitud de esto. Era algo más grande de lo que todos nos imaginábamos. Y fue leído y para todos nosotros fue impresionante. Y al otro día en la mañana mi hermana me llama y me dice, hermana, estoy incorporando yo. Fue la tercera. Y yo le digo, ¿cómo incorporando? Sentí una fuerza, yo iba saliendo del condominio, estaba el guardia ahí, sentí algo interno que necesitaba decirle a la persona, al guardia, al conserje, y se lo dije, y cuando se lo dije sabía que no eran mis palabras, que no era yo. Entonces yo le dije, bueno, hermana, te entiendo perfectamente lo que me estás diciendo porque a mí me pasa a diario. Y ahí yo llamo a mi hermano y mi hermano me dice, tranquila. Y ahí él empezó también a pensar qué está pasando con mi familia en Chile. Primero le pasa a mi hermana mayor, ahora después vienen todas estas experiencias, después le pasa a mi hermana menor y ya estábamos los tres muy involucrados en esto, hasta que mi hermano llegó en enero. Él habló con esta entidad y ahí hubo todo un tema más profundo, más familiar, nos mantuvimos súper unidos con esto, empezamos a reunirnos y mi hermano dice, ya, vamos a comenzar a trabajar en Umbanda, porque entendimos que parte de la tarea era traer Umbanda a Chile. Umbanda es una religión en Brasil en la que mi hermano participaba y nos empezó él a enseñar, a explicar, a capacitar y después comenzamos a hacer ceremonias de Umbanda. Al hacer ceremonias de Umbanda, ahí son otros guías, otro tipo de entidades que nosotros no conocíamos hasta ese momento, que se van manifestando. Entonces mi hermano hacía toda una limpieza, una preparación para recibirlos a ellos y después ya uno se va como familiarizando con este guía o dos guías o tres guías que llegan durante la ceremonia de Umbanda y llegaba gente, los invitados llegan a pedir un apoyo, un consejo espiritual y estos guías a través de uno, ¿no es cierto?, les dan como esta contención. En medio de esto, mi hermano me empieza a plantear recién este tema de estas, ni siquiera me lo planteó, me dijo, hermana, ¿qué te parece si vemos un documental? Así fue, veamos un documental de seres de otros planetas. Yo en mi vida había visto algo, ni escuchado nada, ni tampoco era de mi interés, entonces me siento. En Goto. Sí. ¿Por qué lo hice así? Porque así fui formado yo, o sea, no me explicaban nada, a ver si es real la experiencia, entonces llegaban y me mostraban. Ni siquiera me contaban de qué se trataba. Lo mismo con las medicinas indígenas, así como anda a tomar sol al cerro. Yo ni sabía lo que era. Pero así tenía la posibilidad de no tener un preconcepto, ni una autolimitación, sino que simplemente vivir la experiencia de la forma más legítima posible. Entraba a lo desconocido. Entonces dije, ya, yo sé que existe este contacto, yo lo he visto en ceremonias indígenas, he visto a personas, porque ¿se acuerdan que les dije ayer la expansión de conciencia por medio de la utilización de plantas maestras? Que lo que mostraba el chico, el segundo expositor en video, para mí es como súper básico, porque eso se ve. Una persona expandiendo la conciencia puede ver eso, y puede ver los espíritus de las personas, no 1, 2, 3, 4 de sus vidas. Y por eso yo les digo firmemente, y ahí está el relato, ustedes ven si creen o no, pero esa es la experiencia que yo he visto, personas que no saben o no son conscientes que están camuflados. Y otras que sí son plenamente conscientes y que lo niegan. Es decir, se ve un tipo de 5 metros detrás, o se ve un tipo con una apariencia así celeste, o se ve un tipo que se ríe permanentemente. Entonces y los arquetipos. Y yo decía, ya, yo estaré loco, estaré alucinando, y le pregunto 2 a 3 personas y vieron lo mismo en esa misma persona. Entonces, efectivamente, que hay como una intromisión, llevándolo ya al tema de... Disculpa, ¿era con setas? ¿Con setas? ¿Qué tipo de planta? O... Principalmente ayahuasca. Yo creo que la más poderosa y la más fuerte es ayahuasca. Y este contacto lo tienen los pueblos originarios hace millones de años. Y de hecho es indatada el origen de la ayahuasca. Y además fue intuida porque de todas las plantas del Amazonas, justo juntar 2 y con un proceso de cocción tal que permita trascender, es bien específico y bien espiritual. Y ahí aprendí de los pueblos Noquikuyo, Canaguá, Caguanaguá, y ellos mismos, al ver la experiencia, me convidaron una vez al Amazonas, pero yo tenía a mi hija en gestación, entonces no pude ir. Pero donde yo vivía había un gran flujo de eso, y de hecho hay cultos grandes
Le contaba ayer que hay un culto que es una mezcla entre catolicismo, culturas orientales y espiritismo. Y sin la ingesta de ninguna planta, pero hay un trabajo permanente todos los días del año. Es una ciudad, se fundó una ciudad alrededor de eso, que se llama Valle del Amanecer. Y allí la gente va a tratarse temas espirituales porque hay una convicción de que el tema físico es una desarmonía con un tema espiritual interno. Y desde ahí la gente va, peregrina y hace un trabajo bien bonito. Y ese culto nació en los 50, con una persona humilde igual que mi hermana, con una camionera. Tuvo nivel básico de formación y para un culto. Y ahora ese culto tiene 5.000 sedes en Brasil. O sea, estas cosas parecen increíbles, pero en realidad ya existen. Claro. En paréntesis, hace poco mi pareja igual se sometió al tratamiento con los médicos brasileños igual. Sí. Problema. Hay médicos que son espíritus que fueron médicos, sí. Son específicos. Ahí está Becerra de Meneses, sí. Justamente el mismo. Luis. Entonces hay varios que son específicos que llegan a estas sesiones porque se les pide venir. Y ellos vienen. O son de la falange. Falanges son familias espirituales. Es decir, una persona que fue médico o tuvo conocimientos de medicina y trascendió, esa persona aprende con este mentor y viene a hacer ese trabajo en nombre de él. Claro, eso es lo que grafica muy bien la película Nuestro Hogar. Nuestro Hogar, sí. Ahí. De hecho están haciendo la versión 2 que sale el próximo año. Sí. Ahí lo Sí. grafica. Si ustedes se fijan, las películas de Kardec, de todo esto, son de Brasil, vienen de Brasil. Sí. Porque allí el espiritismo llegó de una forma, primero elitista, porque eran libros que venían en francés, y después se mezcló con el conocimiento de los pueblos africanos y el conocimiento chamánico de los pueblos originarios. Y desde ahí surgieron millones de vertientes, cada una con sus doctrinas, y tuve la posibilidad de conocerlas, la gran mayoría, no todas. Y desde ahí me doy cuenta que todo es universalista, porque todos apuntan a lo mismo, con sus distintas ritualidades, distintas formas, pero buscan a llegar al centro de lo mismo. Tengo una consulta. Cuando usted comenzó a contarnos su experiencia, qué sé yo, dijo que había muchos espíritus en este momento, ¿cierto? Sí. De hecho, yo sentía como una presión, no sé. Ajá. ¿Será eso? No sé. Sí, una vibración a veces empieza a tremer. Yo sentía como una presión, algo como muy pesado. ¿Eso es producto de que nosotros trajimos espíritu? ¿O ellos llegaron porque nosotros llegamos? Lo que pasa es que cuando... ¿Qué ocurrió? Tengo esa duda. Primero, este lugar fue un centro de trabajo. Paramos los trabajos por un tema familiar con mi hermana del medio, pero aquí se realizan trabajos espirituales. Entonces este es un espacio que fue albergue de espíritus espirituales. Guías, no eguns, guías. Luego estamos nosotros, que son nuestros guías que siempre nos acompañan. Y tercero, hay un conjunto de espíritus que siempre nos acompañan a lo largo de nuestra vida, porque todos tenemos guías, espíritus y también otros espíritus que son eguns que están ahí aprendiendo. Entonces cuando se abre esto es como un portalcito. Entonces ellos llegan a escuchar. Lo mismo ellos que pasó. saben. Llegan a escuchar y aprender, porque muchos no tuvieron la posibilidad de instruirse en vida. Y ellos también tienen que romper esa barrerita por su propia voluntad. Por lo tanto, se abre como una lumbrera y desde ahí quieren aprender. Por eso se llena. Lo que pasó ayer, cuando estábamos hablando de estos temas, también se empezó a apagar la luz. Sí. Y al lado yo le dije a una señora, ella me vio mirando al lado y me dijo, ¿está pasando? Sí, pasó. No, 3 veces por la puerta. Entonces, cuando estos temas se tratan, generan interés. Y ese interés ellos lo utilizan para aprender y para evolucionar. Por eso muchas veces no han llegado gente así. Al comienzo la Paulina, cuando no controlaba, llegaba así como una persona audiente. Es que yo perdí un hijo y vine a aprender. Y ahí me tocó explicarle qué tenía que hacer. Tuvimos el desencarne de un primo en Bolivia por un tema de un suicidio, cosas particulares. Y también nos tocó instruirlo para que saliese del umbral. El umbral es como la capa intermedia. Está el bajo astral, donde están los espíritus que efectivamente cometieron errores, pero quieren sanarse. Algunos sí, otros no, quieren hacer puras tonteras, algunos. Y otros que realmente quieren evolucionar. Luego está el umbral de esa confusión, que en realidad están los espíritus que, pucha, ¿qué hice con mi vida? Principalmente se quedan apegados los materialistas, los que tienen problemas con una persona de venganza, de odio, de celo, en fin. Y luego están los que trascienden un poquito. Y de ahí vienen 7 capas. Desde ahí vienen los que ya pudieron despertar la conciencia un poco, comprender cuál es su origen, y de ahí vienen escuelas, que son como ciudades, escuelas, una escuela, otra escuela, otra escuela. Y cuando van aprendiendo y van asumiendo roles, desde ahí viene el trabajo, porque tienen que entender que para evolucionar tienen que trabajar en la espiritualidad. Allá no hay dinero, pero sí la energía, la moneda de cambio es la energía y la conciencia.
Entonces, quiere evoluir, trabaje. Un trabajo, el servicio. El servicio espiritual. Entonces, y todo para un fin superior, para comprender en definitiva, y ellos mismos saben que existe un Dios, pero quieren conocerlo. Entonces, así, 1, 2, 3, cada uno va evolucionando y aprendiendo. Y hay espíritus que tienen que volver a la Tierra por decisión propia, porque quieren evolucionar más rápido y vienen a servir. Y es así. O aquí en la Tierra, o en otro lado, o en otro lado, o en otros planetas, la infinidad de mundos habitados que existen. Entonces, en eso estamos nosotros. ¿Cuál es nuestro trabajo particular aquí? El mío personal es evolucionar. ¿Y evolucionar cómo? Primero aprendiendo, entregando, educando y enseñando. Esa es mi función específica. No fue dicho, no una, varias veces. Entonces, por eso, ¿cuál es mi función? Tratar de difundir. Y en un lado que es súper complicado, que es Antofagasta. ¿Por qué? Sabemos lo que significa la ciudad, el contexto en el que está, la falta de lo sagrado, la carencia de lo sagrado que vive la ciudad, lo sumido, lo materialista, el descrédito que han tenido las vertientes religiosas aquí. Entonces, todo un desafío. Claro. Entonces, ahora, la vertiente ovni-UFO sí es una, pero también está el tema que yo ya no le llamo paranormal, sino que es más común de lo que creemos, solamente que la gente no habla. Y desde ahí, a la gente que tenga un interés, acercarlo a la conciencia. O sea, acá no se les pide una doctrina que siga una religión, ¿no? Acercarse a la conciencia. La conciencia es tan simple como comprender el amor. En el hermano, en el animal, en la naturaleza, en nuestras relaciones, en fin. Y es súper difícil, es desafiador. Todos los días vienen pruebas y a veces nos tumban las emociones y a veces nos tumban los... No, disculpa, yo me quiero detener en lo que hablaba mi hermano de haber tenido la oportunidad de ayudar a mi primo en descanso porque mi primo se suicidó. Y fue una de las experiencias más fuertes que me tocó a mí como de incorporación y de cosas. Fue una de las más fuertes y creo que de las más maravillosas. Y la verdad es que igual me gustaría, antes de que se fueran, compartir ese audio porque ese audio quedó grabado, en donde es muy impresionante cómo desde acá podemos, con la orientación y digamos, el conocimiento que tenía mi hermano de poder, y también humildemente lo digo, de poder yo hacer que el alma de él estuviera en mi cuerpo para poder hablar con mi hermano y poder darle el descanso, porque mi hija me decía, mamá, ¿qué pasa con todas estas personas que están en la misma condición de él, en ese umbral, y no hay nadie que los oriente? Qué difícil para ellos, porque pueden estar eternamente ahí si no son capaces de... Porque me imagino que ahí también hay guías, ¿no es cierto?, que en algún minuto los van a guiar hacia la luz. O depende de su voluntad. Claro, entonces hay tanto desconocimiento, pero que y al final él se despide y él dice que va hacia la luz, entonces quedamos todos mucho más tranquilos después de un trabajo fuerte, intenso, porque tenemos que pensar que alguien que había fallecido el día anterior. Y fue muy, muy fuerte y increíble que uno no le da el valor que debiésemos a la ayuda que se les puede dar a tantas almas que necesitan de tanto. Que tienen hambre de espiritualidad. Hambre de espiritualidad. Ya sea en la clasificación que les quieran dar, porque hay gente que dice, es que yo no creo en nada, sí, pero creo en la naturaleza. Ahí también hay espiritualidad. No lo han descubierto. Claro, no han tenido la comprensión, porque muchas veces yo veo gente cerrada que yo creo esto, pero no miran más allá de la película. No amplían eso precisamente que es la conciencia. Y para continuar con la conversación, mi hermano me dice, vamos a ver un programa de ovnis. Sí. Vimos el caso Pastén. Yeah. Y yo estaba sentada ahí, igual tranquila, porque a mí me encanta ver películas. Bueno, ya desde hace un tiempo vemos películas de otro tipo, pero antes veía muchas películas y de repente me empecé a sentir presión en el pecho y yo me ahogo. Yo dije, vamos a ver qué pasa. Y yo bien ahogada, y yo decía, ¿qué onda? Estaba viendo un reportaje. Hasta que ya no fue más, como la mitad de la película del reportaje, dije, es que hermano, me siento muy ahogada. Y ahí me dicen, no, es que yo quería ver qué te pasaba y qué nos pasaba acá. Ya pues se siente mi hermano, apaga la tele y ahí empecé a sentir nuevamente una presencia, pero esto era totalmente diferente a lo anterior y a lo anterior. Era como, a ver cómo explicarte, es como, era como unas entidades muy poderosas, o sea, eran como una energía fuerte y poderosa, así como que
en realidad no tengo muchas palabras para explicarlo, pero era así que era como la fuerza, la potencia, toda la energía en ellos, así, y como que era tanta que no iba a caber en mi cuerpo, así. Y mis músculos se empezaron a endurecer y mis manos tomaron esa posición en triángulo. Y bueno, mi hermano supo al tiro que era una entidad de otro planeta y yo sin poder saber qué es lo que era todavía, él comienza a hablar con él. Se identifica, dijo que se llamaba Mofés. Y empezó y empezó a hablar con mi hermano. Y ahí yo cuando los empecé a escuchar, porque yo siempre estoy, no es que yo me vaya, yo siempre estoy escuchando todo. Yo en general tengo muy mala memoria, recuerdo muy poco, pero sí las cosas más importantes quedan en mí. A todo esto igual tenemos todo grabado, una de mis misiones fue como ir grabando todas todas las cosas que pasaban, escribir, video, claro. audio, y yo casi siempre eran audio. Sí, pero esa vez grabamos también el audio y el video, fue la primera vez. Y de ahí ya empezaban a manifestarse otros con otros nombres, después mi hermana, y a veces estábamos en sesiones de Umbanda y ellos querían como involucrarse, entonces al final mi hermano dijo, ya, esto teníamos que ordenarlo. O sea, una cosa es Umbanda, otra cosa es las entidades de otros planetas y otra cosa el tema derechamente de estas seres de luz que yo recibo mucho el tema de estos seres de luz, que no tienen que ver directamente con... De hecho, y a veces me pasa que esta entidad, mi guía, porque mi hermano tiene su guía, yo tengo mi guía, que para mí es Dios, derechamente, que me acompaña desde ese momento que incorporó acá ese día domingo, está conmigo siempre. Entonces me pasa a veces que estamos incorporando entidades de otros planetas y él siempre está presente, entonces a ratos así como que yo, como que se habla y le digo que sí, le espero un poquito para concentrarme en esto y que no se me confunda, digamos, las entidades. Tiene que ser todo como igual muy ordenado porque como que todos quieren decir cosas y todo, y ahí hay que ver, tranquilo. Siempre hay que tener una estructura, una disciplina, un orden. Después tú, porque claro, y claro, cuando empezamos a recibir a estas entidades de otros planetas, empecé a recibir dibujos, después fórmulas, códigos. Después un día domingo en la tarde estaba en la casa de mi hermana con mi hija durmiendo. Una profecía. Y le digo, Javiera, le digo yo, estoy en un lugar, hay una especie de pasto rojo, alto, como de 50 centímetros, voy caminando ahí, hay una especie como de carpas triangulares. Esa visión remota, ahí estaba visualizando otro sí, lugar. Hay unas carpas que son como sus casas triangulares, y adentro hay familias, pero no hay niños, no veo ni un niño, y recibo que ellos ya no están teniendo niños, ellos ya no se están procreando desde hace mucho tiempo, en fin, y empiezo a transmitirle todo lo que yo estaba visualizando. Y le digo, hija, ¿qué hago? Y después le digo, hija, pesca un... por todo ahí yo empecé a escribir todo. Y yo le dije, Javiera, y la Javiera me decía, pero ¿cómo los podemos ayudar? Porque en el fondo todos los mensajes eran como que estaban pidiendo ayuda de algún tipo. Y nosotros desesperados, ¿cómo los ayudamos? Y ahí la Javiera dice, ¿cómo lo ayudamos? Y él lo que yo recibo es, no queremos, por lo menos esa raza, no queremos ayuda de parte de ustedes. Al contrario, queremos nosotros entregarles nuestro conocimiento para ir nosotros en ayuda de ustedes. Ustedes aún están a tiempo. Nosotros ya no tenemos nada más que hacer. Por eso hace años que decidimos no seguir procreando. Somos pocos los que quedamos, en fin. Y todo eso yo lo fui recibiendo. Y le digo, anota, y mi hija empiezo punto, guión, punto, guión, punto, y yo sin saber qué es lo que era. Mi hermano estaba abajo, le digo, hermano, recibí esto. Mi hermano me dice, ya, eso es código Morse. Yo tampoco sabía. Y todo eso al final quedó escrito y dibujado, y código, fórmula. Después otras fórmulas, mi hermano me dijo, esa es física cuántica. Yo no tenía idea de qué es lo que era. Todavía no sé lo que es la física cuántica. En fin, entonces ha sido una bomba de información con muchas cosas que han llegado. Y después cuando recibí lo de los códigos también, no sé si de sí, eso es que hay unos códigos alfanuméricos. ¿Por qué? Porque en la ritualidad de Umbanda yo sigo la línea verde, que es la línea chamánica amazónica, con los pueblos. De hecho, mi guía es un indígena. Claro, su guía es un indio. Por lo tanto, cada vez que yo inicio una ritualidad, tomo una medicina y después saco una medicina, que es un polvo de rapé, que es un polvo de tabaco con otras plantas. Usualmente lo hago al finalizar.
para yo estar tranquilo y protegido. Y mi hermana tenía curiosidad, que yo quiero. Le pregunté, no. Yo no fumo ni cigarro, yo no fumo nada. Hasta que al final insistió tanto que le di. Y le di del más fuerte, le dije, a ver qué va a pasar. A ver qué va a pasar. 3 horas vomitando. Pero en ese momento en que vomitó, pudo abrir más la conciencia. Tuve 3 horas en tránsito. Hay 5 hojas que no las traje ahora porque están en la casa, que son código alfanumérico 2, 2, 3, 1, 2, 3, 3, pa. Ese es un mensaje cifrado que es para mí y que una vez el liceo en el que trabajo estuvo en paro, un mes tratando de descifrarlo y todavía no puedo. Lo pasé a binario, lo pasé a código ESC, no sé cuánto es, una cosa así. Lo pasé al binario complejo, que es otro tema. Lo di vuelta, lo volví a seccionar, inclusive utilicé la intuición y llegué a algunas palabras, pero no he podido descifrar ese mensaje. En algún momento lo voy a lograr, pero hasta el momento no puedo. Y fue el mensaje en ese momento cuando ya consiguió el rapé. Y me acuerdo claro que cuando recién comienza a hacer efecto el rapé así, lo primero que vino a mi mente, porque uno se siente muy mal físicamente, a mí me bajó la presión, era muy fuerte. Y lo único que yo decía, estoy con Dios, estoy con Dios, estoy con Dios, estoy con Dios, estoy con Dios. ¿Cierto, Javier? Así como una hora repetía lo mismo. O sea, a mí eso solamente me llevó para allá, me direccionó para allá. Y en realidad creo que por ahí va mi camino personal, porque los 3 somos distintos y los 3 tenemos caminos distintos, pero el mío derechamente. Y de hecho cuando me ha tocado, porque en la ceremonia de Umbanda mi hermano nos hizo hacer unos símbolos. Y yo el símbolo que hice fue... el símbolo se llama riscar punto. Riscar punto en portugués es hacer el símbolo de la falange. ¿Se acuerdan que les dije que existen como equipos? Ya, para que se entienda. Equipos de espíritu. Entonces a mí me gusta el Colo-Colo, me gusta el CDA, me gusta la U. De acuerdo a mi conocimiento que yo traigo y es lo que yo puedo aportar de mejor forma cuando yo decido trabajar. Entonces yo elijo mi equipo. Entonces mi equipo es precisamente la línea indígena. Por lo tanto, tiene 3 cruces entrecruzadas, indígena convertido. 3 cruces entrecruzadas y unas flechas. Pero el de ella es distinto, son cruces. Entonces va por la línea más católica. No, sí, eso siempre ha sonado. Yo siempre lo he sentido, pero no sé de dónde viene. Nada, sí siempre suena. Como si estuvieran reventando algo. Siempre le hizo mi mamá, pero no la pesca. Ya. Entonces ella hizo el símbolo. Claro, entonces yo hice el símbolo de la cruz. Y mi hermana me dice que eso tiene que ver derechamente con Dios, de Jesús. Así que sí, mi guía va para allá y trato siempre de... Al final, si bien es cierto, porque ellos también nos han dicho y los mensajes que han dejado estas entidades de otro planeta más allá de los códigos y todo, igual siempre hay indicios de que ellos conocen al Creador y que ¿no es cierto?, comparten... ese pensamiento y esa fe, y que ese es el camino, indican ellos también en base a todo lo que yo entiendo que he recibido de ellos. Esa raza, porque más allá del conocimiento. Claro, porque hay otra raza. De hecho, a nosotros, Mofet nos citó un día al desierto. Y fuimos al desierto, Mario invitó a la misma gente que participa en Umbanda y nos citaron un día X y fuimos. Y yo me acuerdo que ya estaban todos mirando a ver si había luces en los cerros, había luces que parpadeaban efectivamente, y yo la verdad que no, me acosté de espalda. ¿Pero le señalaron un lugar específico o le dijeron vaya íbamos los autos por el camino, nos dijeron en un lugar específico. Entonces íbamos los autos, estábamos en el lugar específico, pero mi hermano no sabía dónde detenerse, cuánto más falta, no sé, iba mi papá, mi hermano, yo iba atrás. Y de repente yo iba atrás y yo le digo, ahí. Así fue, ¿no? Ahí, ese es el lugar. Ya. Así que todos nos bajamos y ahí nos quedamos. Tuvimos que bajar un hoyo, llegamos ahí y pusimos una mantita y yo me acuerdo que me acuesto. Y estaban todos mirando para distintos lados y yo sentía la necesidad como de arrastrarme, no sé cómo explicarte, como que tenía que arrastrarme en la tierra y con las manos así. Medio me paré y empecé a caminar. Caminé, no sé cuánto habré caminado, unos 20 metros, y ahí sentí como que mis manos se abrieron y me arrodillé. Y caí en la arena así, y yo lo único que dije, Señor, lo que tenga que recibir, lo recibo en humildad, protégeme nomás, cuida de mí, y ¡pah!, me caí. Y yo no soy muy de andarme ensuciando, pero estaba en la tierra misma, en el polvo, en el desierto, con la barca, el pelo, todo. Era un reptil. Y de repente empiezo a sentir así desde la tierra que se empieza a levantar, como que fue agarrando forma esta entidad, y me pareciera como sentirla en este momento. Es como un mono
era como un mono, una cosa peluda, con garra, pero no era malo. Y empieza a caminar así, Yo lo vi más era como un lobo, como un cocodrilo, una cosa con mucha fuerza, y se acerca al grupo que estaban todos ahí, y empezó a hablar en un idioma así como una cosa así, que es como se comunican ellos. Sí, pero no es el momento de sentido ahora. Todavía. No es el momento de sentido ahora. Entonces Santidad empieza a hablar de esa forma, y empieza a pescar la tierra y la expulsaba, y tenía mucha rabia y tenía mucha pena, y yo sentía su angustia, sentía su pena, su rabia, su impotencia, y mi hermano empieza a traducir en español todo lo que él estaba diciendo en este otro idioma. Entonces, y era muy fuerte, y todo lo que él decía efectivamente era lo que la entidad quería decir. Y yo después, al otro día le digo, hermano, ¿cómo tú pudiste descifrar lo que esta entidad estaba diciendo? Entonces mi hermano me dice, lo sentí. Sentí que era necesario que lo que él estaba diciendo, todos los que presentes lo entendieran, y tenía que ver precisamente con el deterioro de la naturaleza, con lo que estamos haciendo nosotros mal, ¿no es cierto?, en este planeta, y él sufría así como de impotencia, podrían decir, reaccionen con el daño que le están haciendo a su planeta, a la naturaleza. ¿Qué daríamos nosotros por tener lo que ustedes hoy tienen? En fin, para allá era orientado el mensaje, y todos lloraban, todos quebrados, todos emocionados, y ya cuando la entidad se va, yo quedé toda desmayada, yo le decía, tiene mucha pena, está sufriendo, y todos los que estaban al lado mío, el Cristian, la Mari, todos lloraban conmigo así, sí, todos llorando. O sea, realmente logró él llegar al corazón de todos los que estaban ahí en ese minuto en el desierto. Y en ese rato estaban pasando por secuencia, 20, 30 metros arriba, triángulo. Eran como un dron triangular, pero no era un dron. Pasaba uno, pasaba otro, en intervalos de 5 minutos. ¿Esto era de noche? De noche. O sea, ¿eran luces, triángulos de luces, ¿no? Era una máquina, uno ya podía ver que era una máquina, ¿ya? Y eran con 3 puntos, 1, 2, 3, no era un avión, porque el avión tiene los dos, y de distintos colores tiene el avión. No, este no, eran focos prendidos, eran triangulares así. Y pasaban en secuencia, y al fondo había una gigante. Que parecía una luna, y se daban vueltas, como que hacían un circuito y se daban vueltas, Entonces, a ver, no una ruta aeronáutica, porque el avión no va y se da vuelta, y un avión no vuela a esa altura, y además un avión no tiene forma de triángulo. ¿Me podría dibujarlo? Y en ese momento mi hermano camina, se va, porque supone que él fue invitado para él subir a una nave. Entonces él se va, camina y se pierde. Lo esperamos como 2 horas o más, con un frío en el desierto, 12, 1 de la noche, hasta que al final se ve que regresa. Yo no sé con todo lo que caminó cómo no se perdió, porque el desierto de noche tú te pierdes. Y regresa y Mario, ¿cómo te ¿Llegaste enojado? No, dice, no, nada, no pasó nada, solo caminé y me devolví, llegué hasta ahí y me devolví. Y la Marixa, mi amiga, le dice, ¿pero cómo? Si te demoraste 2 horas. No, si me demoré 15 minutos. No, Mario, le dice, te tomé la hora, te demoraste 2 horas en regresar, más de 2 horas. Y él decía, no, si fueron como 15 minutos. O sea, realmente... Entonces hubo un lapso de tiempo que él no lo recuerda, no sabe qué pasó. Las luces están en la esquina. Y esas eran rojas. El clásico ovni triangular que se ha visto en Europa, Estados Unidos. Acá en Antofagasta igual. Yo tengo como 3 relatos distintos de esta misma nave. Uno que lo vieron incluso arriba del Cerro Blanco. Una niña me contó. Entonces yo me fui a caminar y llegué como decepcionado, ¿qué pasó? Y mientras estaban dando vueltas, estaban estos mismos, y daban el circuito. Y estaba la grande al fondo. Oye, ¿y específicamente el lugar? Eso tenemos que ver si el Tali nos permite ir, sería bonito, pero ahora van a hablar con él. Voy a preguntarle, ¿estáis tranquila, Poli? Sí, déjame ir al baño. Ya. ¿Puedo ir al baño? Sí, ¿está ahí? Sí, pausa activa. Sí. Permiso. Interesante, como digo, sí, todo está entrelazado. ¿La luz está acá afuera? Sí, mire, ¿dónde está la juguera? Ahí.